Buenas tardes. Quisiera darles la bienvenida aquí al Bascom Palmer. Les deseo un curso muy exitoso. Muchas gracias, doctor Melo. Mi tarea ahora es tratar de hablarles un poco o ayudarles a entender el papel de la microbiología y el laboratorio para ayudarle al oftalmólogo a manejar las infecciones y para que sean infectólogos expertos. Primero voy a darles una visión global de la microbiología y poner de relieve algunos aspectos importantes de la microbiología en la oftalmología y compartir nuestra experiencia en el Bascom Palmer. Muy bien. La microbiología ocular tiene que ver con los microorganismos que colonizan, invaden, infectan y dañan el tejido ocular. Y estos incluyen a las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Entre los más comunes de los microorganismos bacterianos incluimos al estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis, el streptococo pneumoniae, el Haemophilus influenzae y la pseudomonas aeruginosa. Es interesante que no importa dónde vaya uno en el mundo, estos son los microorganismos más comunes. Pueden ser diferentes en prevalencia o por región y también por edad. Por ejemplo, en pediatría, las infecciones oculares se asocian con Streptococcus pneumoniae o con Haemophilus influenzae. Algunos de los patógenos micóticos más comunes que se encuentran en oftalmología son el Fusarium, el Aspergillus, la Candida albicans y la Candida parapsilosis.